Muy buenas tardes. Recordemos que dada la buenísima recepción que tuvimos de parte de todos ustedes que nos acompañaron en el primer ciclo de conversaciones en tiempos de incertidumbre, continuamos con este segundo ciclo en el que estamos abordando los 7 niveles de desarrollo humano de nuestro mapa de referencia. La semana pasada vimos el primer nivel, confianza en sí mismo, y esta semana hablaremos de la apertura de mundos. La apertura de mundos es un tema único, ya que conecta el primer nivel del mapa de desarrollo humano con la esencia del mundo interior, la identidad y el autoconcepto. Tengo que saber quién soy para saber dónde voy. La apertura de mundos nos lleva a conocer nuevas realidades, vinculadas al ser más que al deber ser, y una legítima diversidad de identidades que agregan valor al aprendizaje individual y social, con actualizaciones necesarias para lograr un cambio positivo e integrador en el mundo de hoy. Nuestro invitado de hoy es Pablo Simonetti, escritor, docente y director de Espacio Público y Fundación Iguales. Bienvenido, Pablo. También queremos saludar Muchas gracias, Carolina. También queremos saludar muy especialmente a Marisol Camiroaga, periodista y docente, quien se reintegra hoy en la moderación de nuestras conversaciones, y enviar un cariñoso saludo al equipo de Cambio Elemental, especialmente a nuestra directora de proyectos, Carolina Herrera, quien hizo posible que hoy tengamos a este tremendo invitado. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos. Bueno, bienvenido, un placer volver a encontrarnos. Nos hemos encontrado en los últimos años de distintas áreas, así que maravilloso tener esta conversación hoy día. Invitamos a ustedes a estar sumando a esta conversación, a sus comentarios y preguntas para que vayamos junto a Pablo Simonetti. Lo primero, Pablo, en lo personal, ¿cómo estás con este encierro? Ya vamos a hacer 4 meses, ¿no? Bueno, gracias Marisol por darte el tiempo para conversar conmigo, y quiero mandarle un saludo a la Carolina Herrera que para que tuviéramos esta conversación. Ella y yo somos amigos de juventud. Cuando estudiaba enseñanza básica y estudiaba ingeniería, éramos alianza en las semanas novatas. Entonces, por eso ahí, creo que por ahí nos conocimos. Y bueno, yo he guardado un recuerdo cariñoso de ella. Ha pasado toda la vida después de eso, pero eso recuerdo no se pierde. Mira, el encierro para mí no es una novedad, en cierto sentido, porque como escritor lo busco para escribir mis novelas y, bueno, mis libros en general. Y para poder tener tiempo para leer o para ver películas. En el fondo es como un brillo, ¿no? Desde ahí donde me nutro. Y la vida cotidiana de salir y de ir y de venir es muy nociva. Entonces yo mismo busco el encierro, y de hecho yo estaba ya desde el año pasado pensando una novela, y en diciembre me encerré a escribirla, así que estoy en realidad encerrado desde diciembre. Entonces tú me dices cómo van estos casi 4 meses, para mí ya son 6. Y estoy... Es terrible decirlo, porque las circunstancias de la vida de la gente en estos minutos son las más difíciles que creo que hemos tenido que enfrentar en tantos años. Pero claro, yo estoy contento porque tengo tiempo. He tenido tiempo para mi escritura, he tenido tiempo para leer, he tenido tiempo para cocinar, para estar con mi pareja, y además tiempo para escribir el informe de Espacio Público sobre la epidemia. Entonces, tengo además la sensación de que estoy ayudando en cierto modo, ¿no? Entonces, claro, también eso es satisfactorio, porque sentirse solamente impotente frente a la epidemia sería terrible. Pablo, bueno, tú mismo ahora acabas de dar el pie. Como cofundador y director de Espacio Público, le contamos a la gente que nos está escuchando, a este centro de pensamiento y de estudio que nace desde la sociedad civil. Estás de lleno trabajando directamente en los informes que hacen el seguimiento a las cifras de la pandemia, pero también presentando propuestas concretas para enfrentar
la crisis. ¿En qué minuto nuestro escritor estaba preparando su última novela, como nos comentaste, para este año, lo vemos asumiendo un rol protagónico en la búsqueda de soluciones para enfrentar la pandemia? Mira, yo soy director y fundador de Espacio Público, que comenzó el año 2013, y desde ese momento he trabajado en algunos proyectos. Por ejemplo, hicimos un trabajo de diversidad e inclusión muy bonito en su momento. Y también he participado bastante del tema comunicacional, porque, bueno, dado que escribo, tengo la necesidad de comunicarme. Entonces, en ese sentido, tengo al parecer una habilidad ahí innata en este sentido. Pero no había entrado en temas de política pública más dura, podríamos decir. Bueno, el tema de diversidad e inclusión es política pública dura, porque hicimos una propuesta sólida de cambio del Estado de Chile para acometer el desafío de integrar a la diversidad en el Estado de Chile, porque el Estado de Chile todavía funciona con una idea muy de uniformidad, de homogeneización, y lo que nosotros veníamos impulsando ya desde la Fundación Iguales era que el Estado tenía que mirar a sus ciudadanos como las personas diversas que son, desde todos sus orígenes y desde todas sus creencias y desde todos sus proyectos de vida. Pero bueno, ocurrió que yo tengo una manera de ser bastante extraña, pero cuando hay algo que excede mi control, corro a enterarme y a estudiar acerca de ese tema. Me pasa con los terremotos, con los volcanes, con las tormentas y la meteorología en general. Y además tengo un ánimo estudioso, he sido siempre un estudioso en mi vida, fui estudioso en la universidad. Bueno, y estudié ingeniería y estudié modelos probabilísticos y sistemas dinámicos, hice unos másteres en estas áreas. Entonces, cuando empezó lo de Wuhan, yo lo empecé a seguir. Empecé a seguir primero las noticias, como noticias nomás en los diarios internacionales, pero ya pronto me conecté con las conferencias de prensa que daba la Organización Mundial de la Salud. Cada día, después del almuerzo, había una conferencia de prensa. Si no llegaba, se podía repetir en el Twitter. Y así me fui educando en temas de epidemia, que en realidad no era algo que yo hubiera estudiado, pero que sí tenía la posibilidad de acercarme a eso a propósito de mi preparación matemática universitaria. Y fui adquiriendo un conocimiento. Ahora, era un conocimiento bastante terrible, porque me acuerdo que José Pedro, mi marido, un día me dijo, pues un día al desayuno, porque yo me levantaba al desayuno, abría las noticias y le decía, pues un día no hablar de muertos y de infectados y de epidemia. Entonces le dije, pero ¿qué quieras que le haga? Si se está muriendo gente y esto va a llegar aquí, entonces tenemos un problema. Y empezó poco a poco de ser una noticia lejana a ser cada vez más cercana ya cuando entró en Italia, en España. Bueno, y yo ya sabía, nosotros nos cuarenteneamos en el sentido que ya dejamos de salir de la casa el 6 de marzo, o sea, porque yo sabía de qué se trataba, no era algo, ya no era algo solamente como una amenaza remota. Entonces, bueno, y ahí siempre seguí muy conectado a todos estos temas, seguí estudiando, seguí leyendo todo paper que salía, lo leía, hasta que Eduardo Engel, la Camila Arroyo y Diego Pardo empezaron a hacer estos informes de comparación internacional y con algún comentario, y en algún minuto ellos me invitaron. Ahora, te soy muy sincero que yo tenía el secreto deseo de que me invitaran. Cuando empecé a ver el informe, decía, para mí adentro, decía, ojalá me invitaran, pero claro, no dije nada, y ellos, de motu propio, hicieron esta invitación y yo, nada, partí como una novia revolucionada a su encuentro, porque realmente ha sido muy gratificante poder
ayudar de algún modo, ¿no? De colaborar. Y eso también compensa mucho el encierro, ¿no? Que no te sientas tan, digamos, inerme frente a esta enfermedad. Bueno, Pablo, desde ese punto de vista, hoy día recibimos también el último informe con una cifra, ya para entrar de lleno en nuestra conversación, que es Apertura Mundo, pero no podemos dejar de lado lo que estamos viviendo el día a día, donde el 59% de los hogares solo de la región metropolitana, alguna persona que pertenece a esa familia ha salido a trabajar el último tiempo. O sea, si casi el 60% de las familias, alguna persona ha estado en contacto externo sin cuarentena, es preocupante. Sí, mira, quiero hacer una distinción. Nosotros hacemos el informe y esta cifra que tú mencionas es nacida de una encuesta que realizamos junto a Ipsos, en que la idea de esta encuesta, de la que yo participé en su diseño, fue tratar de entender el comportamiento de las personas en el Gran Santiago durante la cuarentena. Esa fue la finalidad. Entonces, este es un resultado de una encuesta, no es la verdad, pues aquí hay rangos de confianza, hay que tomarse los números con cierta distancia, pero consistentemente el resultado de toda esta encuesta muestra que la gente, por una parte, está cumpliendo con la cuarentena, en el sentido que piden sus permisos para salir, que no salen así a la mala. O sea, toda esta idea que se instaló sobre que la gente era irresponsable, que la gente no hacía caso, que todo el problema era estas especies como de tránsfugas que salían a la calle como, o unos pocos que nos hacen la vida imposible. La gente no lo hace en general porque quiera, sino sencillamente porque necesita hacerlo para poder abastecerse y para poder ganarse el sustento. Hay cifras que son muy preocupantes. La encuesta, por ejemplo, le pregunta a las personas si es que han tenido algún tipo de pérdida en sus ingresos, y en el grupo D y E, el 76% dice que sus ingresos han disminuido mucho. Entonces, si tú estás en esa circunstancia, en que tus ingresos han disminuido mucho, no te está llegando toda la ayuda del Estado porque el ingreso familiar de emergencia se demoró en llegar, fue insuficiente, la ley del empleo partió bien el primer mes que te suplía el 70% de tu sueldo, pero después los meses siguientes eso empezaba a bajar. Toda esta lentitud del Estado de Chile para llegar con la ayuda económica a la familia de manera que se pudieran quedar en la casa hizo que finalmente la cuarentena no fuera efectiva. Y hubo un segundo elemento, que sencillamente la famosa idea de que estaban trabajando solamente en las empresas esenciales era también una fantasía. Lo vimos, lo declaró el mismo ministro de Economía, el ministro Palacio, y dijo que 2,3 millones de personas estaban trabajando en Santiago. Si tú piensas que 4 millones de personas es la fuerza de trabajo total de Santiago, porque hay que descontar niños, dueños de casa, gente jubilados, adultos mayores, finalmente son 4 millones los que trabajan. Están trabajando prácticamente la misma cifra que tú diste, o sea, el 58% de las personas están trabajando en Santiago. Entonces, y tú le preguntas, ¿usted pide su permiso? ¿Tiene permiso para hacer? Sí, te pido permiso, tengo permiso. Entonces, ahí hay otro problema grave, que hay muchas empresas, creo yo, que han seguido operando, haciendo algún tipo de cambio de su rubro, amparándose en alguna fuga del sistema. Entonces, lo que nosotros hemos sostenido, y sostuvimos ayer en el informe, es que creemos que el problema no es la gente, sino que el problema es el diseño de la cuarentena. Y esto, por suerte, yo digo por suerte, o qué bueno, que ha tenido un eco en el gobierno, y vemos hoy que claramente hay un cambio en el énfasis del trabajo a llevar una reducción en la movilidad, porque el punto es el siguiente:
Si tú sigues con la ciudad abierta así, vas a seguir con esta cantidad de casos por mucho tiempo. Y si tienes cantidad de casos por mucho tiempo, tienes muchos muertos y tienes una economía a media máquina por muchos meses. Es mucho, pero mejor parar la economía, digo parar en un sentido figurado, porque nos han criticado mucho por la palabra hibernación, pero nos referíamos a esto, bajemos el movimiento de la ciudad del 30. Hoy día la reducción de movilidad en la ciudad de Santiago es solamente un 35%. O sea, hay un 65% de las personas que siguen saliendo. Esto es captado por las antenas de celular. Y lo que nosotros decimos, eso tiene que estar en 60 o en 70. Lo ideal sería 70, porque tú bajas muy rápido los contagios, le das un aire al sistema hospitalario, se te muere menos gente, cierras la ciudad un mes y después puedes abrir. Y abres pudiendo testear, trazar y aislar, que es la agencia última de todo eso. Pero si tú tienes 4.000 o 5.000 casos en una ciudad diarios, no tienes cómo trazarlos. ¿Me explico? Al principio, el MinSal hizo un pequeño call center para trazar. Decía, cada vez que llegaba un notificado positivo, esa persona en el call center tenía que llamar y decir, usted, ¿cómo está viendo la cuarentena? Ese call center a principios de mayo se vio absolutamente superado por las circunstancias. Eran 80 personas y resultaba que había, no sé, 11.000 casos activos. O sea, no, perdón, esas 80 personas tenían 11.000 llamadas pendientes en cualquier momento. O sea, sencillamente no daban abasto. Se habla en otros países, por ejemplo, en Nueva York, los trazadores eran 30 cada 100.000 habitantes. En Wuhan eran 80 cada 100.000 habitantes. Eso significaría que deberíamos tener entre 2.400 y 6.400 trazadores activos, relacionándose con las personas, acompañándolo, informándolo, aislándolo, dándole todo ese... y eso no se ha hecho. Entonces, pero claro, si seguimos con estos 5.000 o 4.000 casos diarios en Santiago, no vamos a ninguna parte. Entonces, lo que hay que hacer es cerrar mucho la ciudad, bajar los casos muy violentamente, y ahí cuando tú empiezas a abrir, ya el caso que encuentra lo traza y lo aísla. Perfecto. Bueno, Pablo, con esta reflexión de diagnóstico de lo que estamos hoy día, quería empezar con el tema que hoy día nos reúne, que es hablar desde la apertura de mundos, tan importante incluso para las consecuencias que estamos conversando recién. Esa apertura de mundos como parte del desarrollo integral del ser humano, cómo desde el respeto, la indagación, el contexto, nos disponemos a descubrir nuevos mundos. Te he escuchado decir que para enfrentar esta pandemia debemos hacerlo desde la vulnerabilidad, aludiendo a una falta de ética social, que hablando desde la apertura de mundo, que es lo que nos convoca hoy, tiene que ver con la forma de los nuevos liderazgos. ¿Cómo debieran ser esos nuevos liderazgos que consideren la diversidad en su sentido más amplio, como una oportunidad, no como una amenaza? Mira, hay un ejemplo, yo lo cuento en mi novela de los desastres naturales, se llama esa novela, y en la primera parte se cuenta un viaje al sur en que la familia del niño protagonista le toca vivir una erupción volcánica. Y entra esta familia a rescatar a las familias del lugar, lugareños de ahí, para sacarlos de la zona de peligro donde pueda pasar la lava. Y en ese viaje hacia el interior de la zona de aluviones, de repente esta familia se encuentra sobre un puente a 15 o 20 hombres parados arriba del puente, solo hombres. Entonces, esto es inspirado en mi vida real. Mi madre se bajó del auto y le gritó enardecida, le dijo, ¿pero qué hacen ahí si les puede pasar la lava? Por aquí pasa la lava, por el puente, porque ya había pasado, el río se llamaba el Huichatío, y ya había pasado la lava por ahí el año 49. Y ellos le dicen, es que nosotros estamos aquí para defender nuestras tierras del volcán. Y eso a mí me quedó grabado hasta el día de hoy. Y siento, y perdonen si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, pero siento que Piñera y Mañalich eran como esos dos hombres parados arriba de un puente diciendo que nosotros vamos a defender nuestra tierra
del volcán, y al final les terminó pasando la lava por encima. Porque uno no puede batallar con algo tan inmenso como una epidemia. Las epidemias son, y una epidemia como esta, que ya sabíamos las características y que el R0 era como de 2,6, o sea, si tú lo dejas libre, por cada persona que se contagia, otras 2,6 personas se contagian. Entonces, sencillamente, podíamos terminar, todavía podemos terminar, pero espero que no sea así, podíamos terminar con 60.000 muertos en 2 meses, digamos, o en un año, no en 2 meses, en un año. Pablo, desde ese punto de vista, si lo llevamos a una conciencia más colectiva también, ¿no? Independiente de liderazgos individuales, que Entonces, claro, es como yo me la sé, yo lo voy a hacer, yo voy a inventar algo nuevo, además, y yo soy súper choro, soy súper inteligente, y miren la estrategia que tengo diseñada, y resulta que los epidemiólogos decían algo distinto, los científicos de datos decían algo distinto, nosotros los matemáticos decíamos algo distinto, la experiencia mundial decía algo distinto. Entonces, no se puede, la arrogancia nunca ha sido una buena consejera para nada, pero mucho menos para un fenómeno tan explosivo como puede ser una epidemia. Entonces, ¿qué ha pasado en comparación? Que lo vemos en el mundo, que los liderazgos femeninos que lideran desde un lugar mucho más humilde, más vulnerable, decir, mira, esto es un enemigo brutal y por lo tanto protejámonos, ese sentido de la protección, de reunirse en algo común y de enfrentarlo como comunidad. Yo quiero rescatar eso del ministro París. El ministro París, en sus 2 semanas de ministerio, ha hecho un trabajo en ese sentido muy llamativo, porque ha incorporado al colegio médico, ha incorporado las opiniones diferentes nosotros desde allá. ¿No? A nosotros, Mañalich, durante 2 meses nos ninguneó de la manera más salvaje y decía, lo que ellos quieren es posicionarse políticamente, además que era muy injusto, porque nosotros estábamos de verdad haciendo un trabajo de buena, no sé, de buena índole, no había ninguna mala índole, era decir, tengamos cuidado porque esto es muy peligroso. Y el ministro París, en cambio, ha sido un liderazgo mucho más integrador, incluso se presenta y se comunica, y lo otro es que no trata de esconder la pelota. Sencillamente, si le hace una pregunta, contesta esa pregunta y contesta con transparencia. Entonces, transparente y inclusivo, que me parece que son 2 cosas bien esenciales. Transparente, inclusivo y colectivo. Son 3 dimensiones, creo yo, de los liderazgos, estos que estamos hablando, los nuevos liderazgos que son importantes. O sea, es crear capital social, pero no personal, sino capital social colectivo, que es muy bonito como concepto. Esto me lo enseñó mi amiga Andrea Sangüesa, que también es directora de Espacio Público, que estamos en un chat en que hablamos sobre el nuevo liderazgo, y ella dijo eso, el capital social no puede ser de las personas, tiene que ser de los colectivos, porque son los colectivos los que son capaces de enfrentar sus conflictos y sus diferencias y sus amenazas en conjunto. Y de la integración de saberes y miradas distintas también. Ahora, Pablo, desde ese punto de vista... Perdona, Marisol, quiero decir una cosa más. Eso es Espacio Público. Espacio Público es un grupo diverso, muy diverso, de pensamientos diversos. Hay gente de todo el rango político, no de todo, pero del centro hacia la izquierda, con muchos matices. Hay muchísimos liderazgos diferentes en el sentido que hay personas que son académicos, matemáticos, economistas, hay climatólogas, hay personas que son especialistas en colectividad, en participación, bueno, no sé, abogados y gente que piensa en el derecho administrativo y cosas así. Hay de todo, pero es muy bonito porque fíjate lo que está pasando ahora. Nosotros tenemos a un comunicador que podría ser yo, Eduardo, que es una gran cabeza, bueno, es una gran cabeza matemática y política y un gran comunicador también, un abogado. Después, el diseño de la encuesta que lo hizo otro director que tiene esa especialidad.
toda la ayuda que, por ejemplo, dos de nuestros economistas, que es la Andrea Repeto y José Gregorio, participaron de este grupo de 16 economistas para entregar la propuesta al Colegio Médico, que después eso se convirtió en el famoso Acuerdo Nacional, que ahora se están aprobando las leyes en el Congreso. Yo creo que eso es fundamental, ser capaz de integrar conocimiento y sabiduría de otros y conducirlos tú como líder, no solamente para tu mayor gloria, sino para el mayor capital de todos. Así es, Pablo. Ahora vamos a ingresar en este tema de la apertura de mundos, que nos da la posibilidad de la interpretación de nuestros propios aprendizajes. En ese sentido, Pablo, tú tuviste que enfrentar varias batallas para encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Y te lleva a un ámbito más personal también. Has dicho que estabas destinado a ser otra persona. Y una frase que me llamó mucho la atención de las cosas que iba revisando y que además vivimos juntos en Revista Cara, de tantas cosas que confesamos. Decías el hecho de reconocerme tal cual era. Me dio la valentía de buscar esta otra vocación que fue la literatura. ¿Cómo fue esta apertura de mundo y encontrar finalmente tu reconocimiento en el ser, tu propio ser? Fue bastante difícil, te digo, Marisol, porque uno quizás viviendo, cuando uno vive sin fricciones respecto del mundo que te vio nacer y de tu mundo de pertenencia, vives con cierta naturalidad y sin tanta fricción, sin tanto roce con el entorno. Pero yo desde muy niño empecé a tener roces con ese entorno porque era un niño diferente. Mi madre escribió en un libro, esos del libro del bebé, cuando tenía 4 años, dijo, me asombra la sensibilidad que tiene Pablo, dice, pero me asusta que la vida lo vaya a herir, porque es demasiado, está demasiado flor de piel todo lo que siente, ¿no? Y así es, más o menos ha sido la vida, y bueno, y he tenido que aprender las dos cosas, a ser capaz de celebrar mi sensibilidad y también a ser capaz de vivir en el mundo y sin que mi sensibilidad me traicione y me hiera constantemente. Pero, entonces, yo siempre traté de ser el niño que se debía ser, que debía yo ser, ¿no? Era buen alumno, era buen hijo, nada que ver con mis hermanos, que de repente los dos tuvieron unas etapas así medias de rebelde. Yo nada, cero rebeldía, sencillamente estudiaba lo que tenía que estudiar, hacía caso, me entraba a la hora que había que entrarse, pues si estaba jugando en la calle. Siempre tuve una suerte de deseo de agradar a mis padres, de ser el hijo que ellos tuvieran, que claro. Entonces, esto además me jugó en contra, porque no solamente era el marco, sino que también había algo en mí que se sentía necesitado de un reconocimiento y de una especie de aceptación. Claro, ya estaba el germen de la diferencia, el germen de la diferencia me llevaba a buscar la aceptación como un lugar de seguridad. Y después ya cuando ya llegué a la adolescencia fue mucho más intenso el roce, porque me empecé a dar cuenta que sencillamente en este mundo en que yo vivía no había un lugar para una persona como yo, porque yo iba a un colegio cura, en este colegio cura sencillamente la conversación era... Nos pasaron un libro en tercero medio que era de sexualidad, había una sola frase referida a la homosexualidad que decía la homosexualidad es un pecado mortal, punto. Nada más, cero palabras, cero, no existía. Mi familia no existía, fíjate, y esto es bien sorprendente, mi familia no existía y después yo descubrí que mis padres, entre los dos, sumaban 3 primos hermanos gay. Y nadie dijo nada, no existían, entonces no iban a la casa, no se hablaba de ello. Bueno, yo por eso creo que es importante para todos los niños es conocer las historias oficiales y las no oficiales, porque de repente por ahí nosotros tenemos unos ancestros que están perdidos y que nos podrían darle mucho más sentido a nuestras vidas que sentirnos que somos unos completos trasplantados. O sea, yo me sentí, decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca esta familia donde yo soy de una manera y sencillamente esa manera de ser no tiene una cabida y una posibilidad de desarrollo? Y el primer ingreso a esta apertura de mundos tuya, que es reconocerte tú, ¿no? Desde tu propia identidad, entiendo que fue como a los 25 años en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, yo tenía conciencia de mi homosexualidad de antes, pero claramente me resistí con toda mi fuerza y con toda esta dedicación de alumno Mateo, e hice lo imposible para poder vivir la vida como la vivían mis compañeros de curso, mis amigas, mi gente, mi familia, mis hermanos. Mi mundo, ¿verdad? Ese era mi mundo. Yo estudié ingeniería en la Católica, era todo muy ordenadito, estábamos en plena dictadura, además, en el sentido de que no había disenso. O sea, en ingeniería en la Católica, por ejemplo, varios años no se elegía yo creo que nunca elegimos lo elegía el gremialismo. O sea, tú van a ser los delegados del curso. Nuestro curso incluso nunca tuvo un presidente de ingeniería porque no encontraron a nadie que fuera buen líder, entonces nos saltaron. En ese curso ha habido después en el futuro 3 ministros de Estado bueno, y yo que yo también he sido una persona pública, pero sencillamente nos saltaron, o sea, para que tú notes el ambiente era muy opresivo. Era muy opresivo, además, en el tema de la identidad sexual era particularmente opresivo porque los militares tenían una concepción de mundo que era muy propia de campamentos militares. Entonces para ellos, el hombre y la mujer tenían papeles muy diferentes en la vida. El hombre salía a luchar por el país o a trabajar en el regimiento. La mujer tenía que ser doméstica, tenía que ser decorosa y tenía que ser, no sé, yo le digo, pero proveedora, ¿no? Como cuidar a los niños, recibir al marido. Entonces, esta idea del decoro, de la domesticidad y de la proveeduría son ideas que permearon en el país mucho. Una de las razones que nosotros estamos tan atrasados en temas de género es a propósito de estos 17 años de imposición de una visión más bien de campamento militar que de un país diverso. ¿Y cómo viene? Y fíjate que detrás de todo esto está el tema de la uniformidad, que lo hemos hablado, decimos que los liderazgos nuevos tienen que ser inclusivos, y en ese sentido inclusivo significa incluir miradas diversas. En ese Chile no era diverso, era un Chile homogéneo, y sobre todo, si tú lo llevabas a la clase media alta, digamos, a la clase acomodada, a la élite, o como la quieras llamar, era mucho más homogéneo todavía. Entonces, para mí salirme de ese mundo me costó muchísimo. Tuve varias oportunidades en la vida que me permitieron salir, pero porque soy una persona privilegiada, y por eso he seguido trabajando en esto hasta el día de hoy, porque me doy cuenta que hay muchos que no van a tener las oportunidades que yo tuve. Yo la primera gran oportunidad que tuve que pude ir a estudiar fuera de Estados Unidos. Y llegué a Stanford y me encontré con una universidad pluralista, diversa. El día que había que tomar ramos había un gran picnic organizado por la Gay and Lesbian Association en el medio del patio principal, de la plaza principal, la White Plaza, todo con una manta blanca, y estaban los profesores gays, heterosexuales, lesbianas, trans, y a nadie le importa nada. Había un curso que tomé yo, el curso más asistido de toda la universidad, se hacía en un auditorio gigantesco, como 800 personas, que se llamaba Human Sexuality, sexualidad humana, y te pasaban todo esto con lujo de detalles, sin ningún prejuicio. En la clase sobre las personas trans, llegaba gente además que se repletaba porque se llenaban hasta la escalera, muy poco gringo esto, y te sentaban a 8 personas adelante y tú no sabías quién era straight, quién era gay, quién era trans. Sencillamente tenía una variedad humana ahí. Fue una experiencia Stanford para mí. ¿Estáis ahí, Marisol? ¿Lo tenemos en línea? Sí, ahí te recuperamos, Pablo. Yo también te perdí a ti un momento. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Pude vivir mi homosexualidad con plenitud. Conocí personas importantes en mi vida. Tuve un primer novio que fue muy, digamos, pedagógico. Me enseñó mucho. Él había vivido la crisis del SIDA en San Francisco.
bueno, entonces yo cuando volví a Chile volví apertrechado de una cantidad de conocimientos, de ideas, de concepción sobre la homosexualidad que ya no era la concepción genuflexa, asustada, escondida, así como de, no sé, como de sexualidad de baño, por ya decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que era una persona que había adquirido orgullo de mí mismo. Estamos en la Semana del Orgullo, por eso lo digo. Esta semana es la Semana del Orgullo LGBTI, el domingo es el Día del Orgullo LGBTI en todo el mundo. Es una celebración que nosotros conmemoramos las primeras marchas en Nueva York, en un lugar que se llamaba Stonewall, que era un bar que la policía molestaba hasta que esta gente salió del bar y hizo una marcha y la gente de Nueva York los apoyó. Bueno, entonces eso es lo que celebramos ahora, de ser orgullosos de quienes somos y que sencillamente tenemos un lugar en el mundo independiente de si a usted le gusta o no le gusta, nosotros tenemos los mismos lugares, los mismos derechos. Entonces, esa fue mi primera oportunidad. Pero, cierro. Sí, vale. La segunda fue que hice una terapia cuando volví. Y eso también me ayudó muchísimo. Fue una gran... Se me abrió la cabeza completamente y pude sacarme todos mis complejos y a los 2 años estaba viviendo con mi pareja, renuncié a mi trabajo, me dediqué a escribir. Realmente fue una especie de inyección contra el miedo, ¿no? Y de valoración de quién era yo y qué significaba, bueno, porque cuando yo salí del closet en Estados Unidos, también empecé inmediatamente a pensar que quería escribir. Me demoré como 7 años más, sí. por puro miedo. Pero una vez que ya superé todos los miedos y di todas las etapas, dije ya, bueno, me salgo a mi trabajo y me pongo a escribir a ver qué resulta. Y resultó. Pero insisto en esto porque no quiero parecer que yo me encuentro una especie de héroe, ni mucho menos. Insisto que tuve unas oportunidades que realmente hicieron que la cosa fuera una diferencia. Por eso yo me preocupo tanto de dar el ejemplo, porque creo que mostrar quién tú eres, tu relación de pareja, que puedes tener una vida buena, positiva, que puede ser una contribución para tu sociedad, es un buen ejemplo para los jóvenes que están encerrados. Hay zonas de nuestra, hay áreas sociales de nuestra sociedad que siguen en unos encierros terribles, ¿no? En la clase alta, en el mundo evangélico, que es muy difícil salir de ahí. Entonces, tenemos que darle oportunidades a esos niños y a esas niñas que salgan de ahí, o que más que salir, porque yo tampoco es que haya salido arrancando de mi familia, no, hoy día yo tengo una estupenda relación con mi familia, hablamos todas las cosas abiertamente, ellos son incluso apoyadores de mi causa. Nos costó a todos, a ellos les costó, claro, más que a mí, por supuesto. A mí me costó mucho dolor al principio, pero después ya me sobrepuse. A ellos les costó bastante más tiempo adecuarse a la idea. Pero ya se adecuaron a la idea y listo. Entonces, dar esa lucha en nuestra familia es muy importante, en nuestros mundos de pertenencia. Pablo, bueno, se agradece además una respuesta tan honesta, ¿no? Como la que estamos conversando ahora. Y desde ahí te pregunto, con este reconocimiento y esta indagación, que es la búsqueda del ser más que del deber ser. Quiero llevarte ahí, ¿ok? Has dicho que cuando uno reconoce quién es, reconoce su propia identidad, y inmediatamente abre su mente. Y tiene que ver con lo que nos convoca hoy, que es la apertura del mundo, ¿no? Y desde ahí está tu consejo que acabas de dar muy sabiamente también a las nuevas generaciones. ¿Cómo crees tú, cómo definirías esa búsqueda del ser, según tu experiencia? Más que al deber ser. El deber ser, para mí fue una carga, ha sido incluso hasta el día de hoy. Yo tengo que luchar contra mi deber ser seguido, porque todavía tengo esta idea de que si hago lo que se supone que tengo que hacer, voy a agradar, voy a ser querido sobre todo, ¿no? Y es muy complicado porque en el fondo
las tribus tienen, son muy coercitivas en los establecimientos de la pertenencia. Dicen, sí, tú perteneces, pero si te comportas de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y yo me crié en ese mundo chileno, y yo no era de la tribu de la clase alta chilena, estudié en un colegio clase media, en el Luis Campino, pero después ya con la Universidad Católica y todo eso, como que entré a ese mundo. Y es un mundo que, claro, tiene un atractivo, ¿no? Pero al mismo tiempo es un mundo en que está lleno de reglas. Y esas reglas hay que cumplirlas, si no, bueno. Y la principal regla es ser heterosexual, la primera. Y se acaba, y fue muy impresionante porque cuando yo dije que era gay, y se supo en mi mundo de pertenencia, se acabó la conversación. O sea, no era que, bueno, sí, vamos a tratar o vamos a ver. Hubo algunos buenos intencionados, pero en general se acabó la conversación, cerramos la puerta, tú ya no perteneces, no estás aquí. Sencillamente eres como un otro, una amenaza, un peligro, ¿no? Un peligro para los niños. Todas esas ideas terribles, predominantes en este país, hasta las personas bien intencionadas, que no te invitaran a la casa porque no le fuera a contaminar al niño con algún mal ejemplo. O sea, una cosa... No, oye, esto ocurre hasta el día de hoy, estoy seguro. Pero por lo menos se disimula más. Entonces, ese yo fue un momento. Entonces, el camino al ser fue una... me cuesta verbalizarlo, pero sencillamente creo que fue una apreciación de mí mismo con una luz que no era la luz de los otros, sino que sencillamente era la luz de lo que yo imaginaba para mi vida, la luz de lo que yo me imaginaba de mí mismo. O sea, para mí el año 96, cuando salí, yo trabajaba porque se suponía que tenía que trabajar, no porque quisiera trabajar como ingeniero en Copec. Odiaba mi trabajo con una profundidad y un odio muy profundo. Y odiaba a mucha de la gente que estaba ahí, y no era su culpa, porque sencillamente ellos estaban trabajando conmigo, pero el sistema, la forma, sencillamente todo para mí resultaba bastante intolerable, y además mi trabajo era aburrido, tengo que decirlo, porque era ingeniero de sistema, era gerente de sistema, subgerente de sistema, entonces tenía que preocuparme de los sistemas informáticos de la empresa, era terrible. Entonces salí corriendo ahí, y cuando salí y encontré mi lugar en el mundo, ese yo creo que es para mí el tema fundamental. Yo encontré mi lugar en el mundo cuando me pude ir a vivir a un departamento con mi pareja, a vista y paciencia de todo el mundo, de mi familia, de su familia, de nuestros amigos. El que quiere viene, el que no quiere no importa, este es nuestro mundo, esta es nuestra familia. Eso, y después dedicarme a escribir y poder tener el tiempo para mí y ser dueño de mis proyectos y de mis sueños, yo creo que eso hizo toda la gran diferencia como para poder superar el deber ser. Y cuando uno está, para mí tenía, esto de mi lugar en el mundo tenía una dimensión incluso mayor, que fue el momento en que dejé de disimular, dejé de esconderme. Sencillamente dije, soy, hablo lo que hablo, lo que pienso se vuelve palabra, se vuelve incluso palabra escrita. Y eso me dio muchísima libertad, porque no tuve que pedirle perdón a nadie, ni permiso a nadie, nunca más, sencillamente. Entonces, cuando lo pienso que digo, perdí muchas cosas. Es verdad. Mis amigos son todos ricos y poderosos, por ejemplo. Yo no soy ni rico ni poderoso, pero me gané un lugar donde soy responsable de mis actos. Me gané un lugar donde soy responsable de lo que digo, pero lo digo desde mi más profundo ser, y no tengo que responder no estoy hablando como la tribu, estoy hablando yo. Y yo lo que digo y hago, me hago yo responsable de eso. Entonces, no soy un mono ventrílocuo que transmite y replica la
la canción tradicional de la tribu. Soy un señor que inventa su propia canción. Pablo, mira, vamos a hacer una pregunta y luego vamos a empezar a incorporar los comentarios que nos están llegando demasiado para poder contestarle a la gente. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, a ver, vamos a Marcos. Nos pregunta, ¿cómo mirar la situación actual en términos de salud mental y construir un mundo más sano, más consciente? Mira, han pasado cosas en esta epidemia que han sido muy sorprendentes respecto de la salud mental, porque claro, la pone en una situación de relieve importante. Se están haciendo esfuerzos. La idea es lograr. Tengo un compañero en espacio público que es psiquiatra y es profesor de la Universidad de Chile. Entonces él y las escuelas de salud pública están haciendo un esfuerzo común para poder acompañar, informar, acompañar y contener a las personas. Estos tres verbos para ellos son importantes. O sea, sobre todo las personas que se contagian, las personas que van a parar a las residencias sanitarias o las personas que están confinadas en una habitación para poder, digamos, estar tranquilas y consigo mismas, ¿no? Pero si entiendo bien la pregunta de Marcos, creo que la pregunta de Marcos abunda en algo que va más allá incluso de la situación de salud mental de la epidemia. Pero yo pienso que una sociedad que sea más inclusiva, más respetuosa, en que la unidad sea vista como inclusión y diría yo, inclusión y pluralismo, donde una personalidad se pueda expresar en toda su riqueza, sin necesariamente estar cumpliendo un patrón preconcebido. Yo creo que eso mejoraría muchísimo la condición de salud de los chilenos. Y estoy pensando en cosas que no son solamente, porque claro, yo me salí de mi tribu, pero sigo siendo, digamos, de origen italiano, alto, qué sé yo. En Chile, por ejemplo, el clasismo, y que es prácticamente lo mismo que el racismo, en Chile andan más o menos juntos, es una fuerza de opresión muy grande. Entonces, si nosotros logramos que las personas morenas, que son el 80% de este país, tengan las mismas oportunidades, estén incluidos en todas las conversaciones y además puedan dar sus opiniones desde su perspectiva, desde su punto. Lo digo de otro modo. La concepción de toda esta epidemia fue vista por ojos blancos, por ojos de clase alta. Y aquí necesitamos ojos de todos los chilenos para entender bien nuestras realidades. Lo vimos en toda esta situación que existe, que es como que de repente, bueno, es como encontrarse con una piedra cada vez, pero oye, nunca me había dado cuenta que había este hacinamiento y este encierro en Santiago. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Te fijas? Entonces, ahí es donde el liderazgo deja de ser colectivo y eso es súper importante. Y creo, si yo le diera un consejo al presidente Piñera, le diría, usted tiene que tener en este minuto un liderazgo colectivo, únalos a todos, reúnalos en torno a sí y haga sentir a la gente que esté considerando las realidades de cada uno. Porque si tú te sientes que el presidente le está hablando a un 14%, hay alguien que está silbando, no, está pasando una sirena, ay, qué susto. Qué terrible. Eso creo que es súper importante. O sea, los liderazgos son importantes para la salud mental de las sociedades. Y por otro lado, ahora en el otro lado, yo voy a dar un ejemplo personal, pero yo tomaba antidepresivo, una puntita, digamos, un antidepresivo porque vivía así, ¿no? Y tomaba un ansiolítico. Ahora no tomo el ansiolítico y no tomo el antidepresivo. ¿Por qué? Porque de repente fui dueño de mi vida de nuevo, fui dueño de mi tiempo, hago lo que me gusta, le dedico mucha energía a eso, estoy enfocado, estoy digamos, concentrado en una labor,
que me excede además. Entonces todo eso coopera mucho al bienestar mental. Estábamos muy apurados, vivíamos en un apuro terrible, entonces, claro, uno termina tomando ansiolítico porque sencillamente el otro día tiene 43, antes eran reuniones, ahora webinars, entonces yo trato de medir mis webinars esto que estamos haciendo, porque no quiero, por ejemplo, no he dado ninguna entrevista a propósito de esta es una excepción, porque no es sobre mí. Y tampoco quiero estar con la presión que dije, me dijeron y que el otro dijo. Quiero estar enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces creo que esa capacidad de foco, de concentración y de tener tiempo para ti y tus intereses, creo que es súper fundamental para tener una salud mental buena. Y eso creo que debería ser una preocupación del Estado. Ser capaz de darle el tiempo y las posibilidades a las personas para que tengan esa concentración en sus intereses. Bueno, una respuesta bien clara además y profunda para Marcos. Antes de seguir con las preguntas que nos está haciendo la gente, Pablo, te quería llevar a otro ámbito, muy personal, porque yo sé que la gente que nos está escuchando ahora quiere también ver tu vivencia, tu testimonio. Tú te reconoces ser un luchador del amor. Te consideras un activista de los derechos humanos, incorporando la diversidad sexual, pero también inmigrantes, mujeres, pueblos originarios. ¿Qué nos falta para siquiera acercarnos? Y no te lo hablo desde un punto de vista político, sino desde este descubrimiento del ser, ¿no? Que es lo más importante para poder trasladarlo al colectivo. Para poder acercarnos a esa igualdad. Te lo pregunto además de tu rol de Fundación Iguales. Volvemos al tema de la humildad, la vulnerabilidad, de que yo no tengo la verdad, de que el otro me puede enriquecer, esa sensación de uno es ponerse en la piel del otro. Es realmente tener una comunicación. Lo otro es tener curiosidad por el otro. Sencillamente a mí los seres humanos me colman de curiosidad, o sea, me desespero porque ganas de saber, de entender, de cómo piensan, de dónde vienen, de por qué actúan como actúan. Bueno, eso es porque soy escritor y son todos potenciales personajes y si los escribo necesito saber de qué están hechos. Pero hay tanta gente que sencillamente no ve, no mira, pasa por el lado de una persona y sencillamente no la entiende ni la distingue, y es como que si no existiera. Lo hablamos en algún minuto antes de empezar. Ese es un problema de la sociedad chilena, que por ejemplo no ve la pobreza y la esconde porque le incomoda. Entonces ese yo creo que es un punto muy importante como para poder cambiar, es que el otro resulte una fuente no sé, de conocimiento incluso, y de amor. Y de amor, digo yo de amor en el sentido que detrás de todo esto hay un anhelo del ser humano por querer al otro. Y en el tema de los derechos humanos, es sorprendente porque esta discusión la hemos tenido tanto en este país a lo largo de tantos años. Hay gente que sencillamente no la entiende, no es capaz de darse cuenta de cuál es el problema. Pero el problema principal es que el Estado es el Estado de todos, no es el Estado de unos pocos. Y al ser el Estado de todos, todos deben tener los mismos derechos, deben ser respetados de la misma manera por los tribunales de justicia, deben ser tratados con la misma urgencia por el Congreso de Chile. O sea, realmente esa idea de un Estado que entienda la diversidad del país para mí es fundamental porque creo que va a cambiar la manera en que trabaja el Estado. El Estado discrimina. No solo el Estado, sino nosotros mismos desde el relato individual, de la reflexión individual también. Sí, pero yo creo, pero si tú vives en un país donde la élite es discriminadora y donde el Estado es discriminador, sencillamente la discriminación es una enfermedad social muy difícil de superar. Entonces, partamos por el Estado, ya, ¿no? Capaz que no. Sí, pero si el Estado cambia y el Estado deja de discriminar en los colegios, deja de discriminar en las universidades, deja de discriminar en el servicio de salud, deja de discriminar en todos los ámbitos de su acción,
yo creo que esta sociedad puede cambiar y nuestras propias discriminaciones, en las que nosotros incurrimos, podemos eventualmente también superarlas. Pero si tú no eres capaz de ver al otro, a ese otro tan distinto a ti, como un igual, ahí es donde tenemos un problema. Y ese problema es porque existe un grupo de personas que creen que hay que ser de una manera, que hay una sola vida ejemplar. Y yo no creo en eso. Yo creo que hay muchas vidas ejemplares. Y mientras más hayan, mejor nos va a ir como país. Y mientras más alas le podamos dar a toda esta... Pedro Lemebel hablaba de los niños con la alita rota, ¿no? Mientras más alas le podamos dar a nuestros niños. Entonces yo quiero, eso es lo que quiero esperanza para los niños de Chile. Yo he ido ahora, hago de repente hacía en realidad antes de la epidemia, una visita a colegios vulnerables en la región de Valparaíso, una labor preciosa que hace el Ministerio de la Cultura, que contacta a los... Y en esos niños hay una ansia de vida, de mundo enorme, y se interesan, y leen, y aprenden, y son como una esponja gigantesca. Y uno se puede contactar con ellos, están ahí, son muchos, y se están educando. Entonces, volquémonos para que esos niños tengan oportunidades, que no se vean cortados por el clasismo, cortados por la falta de oportunidades, cortados por la falta de ingresos. Démosle la oportunidad a los niños de Chile para que se desarrollen. Pablo, a ver, tenemos otra pregunta, en realidad son millones de comentarios, así que voy a aprovechar de agradecer a quienes nos siguen acompañando en esta conversación, y quiero revisar, bueno, junto a Pablo, algunos comentarios. Hay personas que nos han seguido, Pablo, fielmente en cada una de estas conversaciones en tiempos de incertidumbre. Estoy revisando varias pantallas, desde Santiago, Isabel, Patricia, Pilar, Sandra, Eliana y Silvia, Alejandra desde Irlanda, desde San Pedro, Atacama, Mujeres Creadoras, desde Chiloé, Juan Carlos Viveros, desde Defendamos Chiloé, Red Gala, TAC Chile, Dato Rosa, bueno, tanta gente que nos sigue acompañando en estos ciclos, así que les agradecemos enormemente. Y tenemos una pregunta, Carola desde La Reina, ¿cómo la apertura de mundos podría servirnos para enfrentar esta pandemia y la nueva normalidad, fíjate? Uy, esa palabra, la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que se necesita, sí, vamos a tener no sé si será habrá que ponerle otro nombre, porque nació mal la pobre, en un momento muy inadecuado, la nueva normalidad. Pero creo que ayuda mucho, porque mira, yo veía la encuesta que hablamos al principio de Espacio Público. El 60% de las personas en los grupos de IE han tenido que cambiar de lugar de trabajo. Sí. No me acuerdo en este minuto la cifra, pero en el C2, en el C3 también es bastante alto. Y también en la BC1, aunque uno no lo crea, hay un 30% de las personas que... O sea, claramente tienes que abrirte al mundo para poder enfrentar el desafío que significa la pérdida de una forma de trabajo, o la pérdida sencillamente de un rubro entero. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en turismo y sencillamente un rubro que está como borrado de la faz de la tierra, y tienes que reinventarte para seguir haciendo lo que te interesa. A él le gustan los viajes, a él le gustan los lugares exóticos, y ya se está reinventando y ya tiene una cosa, una startup de no sé qué cosa, cómo volver a viajar. Uh-huh. Todos tenemos que estar así abiertos al mundo, y yo creo que vale también en el sentido de tener intereses. Por ejemplo, para mí ha sido un gran regalo, como te decía, el poder trabajar en este informe de Espacio Público, y despierta uno de mis intereses, que estaba 24 años dormido, y sencillamente revivió con una fuerza enorme en algo que no me aburre como el trabajo entonces, y que me apasiona tanto como escribir. O sea, realmente para mí los lunes, los miércoles y viernes son días de mucha intensidad. Entonces, eso creo también que es la apertura del mundo, pasa por darle el fuero suficiente a nuestros intereses para que se expresen.
y que te permitan, digamos, mirar hacia otros lugares, porque uno de repente, de verdad, y yo incluso, a mí me pasó como cuando terminé Desastres Naturales, que lo publiqué el 2017, estuve 2 años como diciendo, no sé si quiero escribir otra novela, no sé si quiero que pase de nuevo lo mismo, que escribo la novela, se la pasa a la editorial, la editamos, después viene todo el proceso de lanzamiento, después viene la gira. O sea, ya me da lata. Me da lata hacer una gira, por ejemplo. Ahora encuentro ideal que haya toda esta conexión telemática que tenemos, porque capaz que puedo hacer las giras desde aquí en mi casa. A mí me encanta estar en mi casa, tranquilo, pensando. Eso es lo que me gusta. Pero mira, me voy a tomar, pues ya llevamos más de 1 hora conversando, Pablo. Increíble. Pero sí, se ha pasado pero volando. Mira, yo para ir cerrando, Pablo, antes de la pandemia me voy a tomar de tu último comentario de la novela y de este recubrimiento que te encanta. Estabas en etapa precisamente de la creación de una novela. Y por ahí me contaron algo, que hay un personaje que mira hacia atrás después de 20 o 25 años de vida. Y bueno, y mira hacia atrás desde el quién soy desde hoy. Esas personas que no llegó a ser. Con todo lo que nos está enseñando esta pandemia, revelando tus propios procesos que generosamente has compartido con nosotros hoy día, desde el ser, Pablo, desde esta apertura de mundo, que es lo que nos convocaba hoy día, ¿quién es hoy Pablo Simonetti? ¿Cuál fue su cambio elemental? Yo soy una persona que, de lo que más me enorgullezco yo en mi vida es que tengo la vida que quiero tener en los temas más esenciales, ¿no? En el amor y en el trabajo. Y eso para mí es un regalo enorme, o sea, no me siento ajeno al mundo que vivo. Yo viví muchos años siendo ajeno al mundo que me rodeaba y sentía, y eso para mí fue un calvario, y lo viví hasta los 35 años. En cambio ahora vivo en mi mundo, que no sé si es un mundo mucho más grande que yo. Bueno, tengo mis amigos, tengo mi otro mundo de pertenencia, pero no es un mundo de pertenencia coactivo, no me coacciona a que yo haga o deje de hacer, sencillamente me quieren como soy. Entonces tengo mi amor y mi trabajo, bueno, y una casa, un techo, que es importante. Pero eso, entonces... yo creo que uno tiene que encontrar su lugar en el mundo, y yo creo que lo encontré. Independiente de que si me fue bien o mal o más o menos, o sea, pero encontrar tu lugar en el mundo y sentirte cobijado por él es un regalo de la vida para mí. Hay gente que no le cuesta nada y que han vivido siempre en su lugar en el mundo, y yo realmente los envidio porque me costó tanto. Pero me imagino que hay mucha gente ahí que vive una vida que no sienten suya. Y yo creo que eso hay que solucionarlo con este despertar de la conciencia del ser, de quién soy yo y no quién debo ser. Bueno, Pablo, qué bonita reflexión ya para ir cerrando, ¿no? Que es el despertar de la conciencia del ser, sobre todo en un nuevo paradigma que estamos enfrentados hoy en día. Así llegamos al cierre de esta conversación con Pablo Simonetti, donde hemos descubierto el enorme valor de la apertura de mundos para el desarrollo integral del ser humano. Pablo, gracias por la generosidad de compartir tus experiencias y reflexiones. Me encantaría, si quieres, dejar una reflexión final ya para cerrar la conversación a la gente que nos escucha y está viviendo en sus casas recluido lo que está pasando. No, bueno, primero agradecerte a ti, Marisol, por la entrevista, por la dedicación. Se nota más que me tenía así canulado, como dice, o sea, me tenía como mi foto en un billboard así clavadita en el billboard de Corcho. Gracias por ese trabajo, que yo sé que es un trabajo dedicado. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen como organización. Creo que es un mensaje de valor para las personas, de pensar su vida con cierta perspectiva y con cierta altura de mira. Y nada, agradecerle a la gente su atención y sus preguntas y darle una voz de esperanza, decir que esto va a pasar,
nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos, y creo que la manera de enfrentar este tiempo es estando concentrados, enfocados, encontrando aquellos lugares de nuestro ser que nos resulten un buen lugar de cobijo. Y yo creo que eso es darle espacio a nuestros intereses y que nuestros intereses tengan un valor en nuestros días. Bueno, gracias Pablo. Un abrazo gigante también a todos quienes nos acompañaron hoy. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva conversación en tiempos de incertidumbre. Un abrazo Pablo y gracias. Un abrazo. Gracias. Chao Marisol. Un beso.